Muy buenas tardes a todos los participantes. Listo. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a la sesión de formación de la biblioteca. Antes de dar inicio, unas recomendaciones. Todos los micrófonos se encuentran apagados para llevar satisfactoriamente la sesión. El chat se encuentra activo para recibir sus comentarios, inquietudes y sugerencias que presenten. Es necesario cumplir con el protocolo de ingreso a las sesiones de capacitación y en el transcurso de la sesión se estará enviando el enlace de asistencia, el cual es importante que diligencia para recibir la grabación y el material de la sesión. Teniendo esto en cuenta, vamos a dejar con Marcela Izaza, la encargada del club de lectura. Muy buenas noches a todos, gracias por asistir el día de hoy. Veo muchas personitas que se conectan por primera vez al club de lectura. Este espacio llevámoslo haciendo desde el 2019 con la pandemia. Hace 2 años venimos manejando el club de lectura desde la zona occidente y agradezco demasiado que se conecten y podamos compartir todos nuestras apreciaciones y al libro que nos trae el día de hoy, que es uno de los libros de las escritoras más reconocidas a nivel mundial, que es Jane Austen. Sé que han escuchado alguna vez hablar de Jane Austen, precisamente por una de sus novelas más conocidas, que es Orgullo y Prejuicio. Es una de las adaptaciones al cine más reconocidas y que de alguna u otra forma hemos visto. Y es una película que tiene muchos reconocimientos y súper recomendada. Yo diría que es una de las adaptaciones más fieles más fiel al libro. Bueno, esta escritora británica es reconocida por la ironía. No sé si han tenido la oportunidad de leerla con alguna de sus obras o de pronto de ver algunas de sus adaptaciones, que la mayoría de sus novelas están adaptadas en algunas series, algunas películas, incluso en Netflix está una de sus películas, Persuasión, que fue como una de las novelas, de las últimas novelas que Jane Austen escribió. Es pionera entre los clásicos y de todas las novelas, no solamente inglesa, sino de todas las novelas literarias. Es una de las escritoras más leídas por todo el público, por todas las personas interesadas como en la literatura y es considerada la escritora de todas las épocas que más puede como describir el romanticismo y el humor satírico y combinarlos, ¿cierto? Bueno, no siempre es necesario como entender un poquito al escritor, no es necesario a veces conocer la vida personal de los escritores, pero en este, en este espacio casi siempre hablamos un poquito del escritor. No sé si de pronto han escuchado hablar de Jane Austen, que me imagino que sí, pero en muchas ocasiones, como hemos visto a lo largo de este club de lectura, nosotros vemos que comprendemos más las obras después de haber escuchado un poco como la vida y la experiencia de estos escritores. Ya que pues nosotros pensamos que, bueno, ya que al acercarnos a la vida de estos escritores, vemos que la infancia, lo que es la vida personal, familiar y el estilo propio de cada persona marca mucho el estilo, su estilo, no solo literario, sino el estilo de sus acciones. Entonces vamos a empezar con el contexto. El contexto de la obra. Sí. Espera, no sé por qué me parece. Qué raro. No voy a editar contenido. Ahora sí. Ya.
No estoy escuchando, Gonzalo. ¿No se escucha? No, el video no. Listo. Bueno, entonces voy a abrirlo por la plataforma. Pero vamos a ver desde acá. Relataré cómo era el contexto social, político, económico, Gracias. religioso e histórico de las mujeres en la Inglaterra de esa época desde una perspectiva narrativa. Contexto social. La sociedad inglesa del siglo XVIII y principios del XIX estaba fuertemente estratificada en clases sociales. La aristocracia y la alta burguesía disfrutaban de privilegios y riqueza, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza. Las mujeres de la alta sociedad tenían un papel limitado, centrado en su apariencia y su capacidad para hacer un buen matrimonio. Las mujeres de las clases trabajadoras y campesinas tenían responsabilidades laborales significativas en el hogar y en el trabajo en el campo, pero rara vez tenían voz en asuntos públicos. Contexto político. Durante la vida de Jane Austen, Inglaterra vivió eventos históricos cruciales, como las guerras napoleónicas. La política estaba dominada por hombres, y las mujeres no tenían derecho al voto ni a participar en asuntos gubernamentales. La Revolución Francesa también tuvo un impacto en la política y la sociedad inglesa, generando debates sobre la igualdad y los derechos de las mujeres. Contexto económico. La Revolución Industrial comenzó a transformar la economía inglesa durante este periodo, lo que llevó a una creciente urbanización y cambios en la estructura laboral. Las mujeres trabajadoras eran comunes en las fábricas textiles y en la industria doméstica, pero sus salarios eran bajos y las condiciones laborales eran duras. La economía también afectaba la vida de las mujeres en términos de matrimonio, ya que la posición económica de un hombre era un factor importante en la elección de pareja. Contexto religioso. La Iglesia de Inglaterra era la religión oficial del país y tenía una influencia significativa en la vida de las mujeres. La moralidad y la conducta social estaban fuertemente influenciadas por las normas religiosas, y las mujeres eran esperadas para ser virtuosas y respetuosas de las enseñanzas de la Iglesia. La religión también desempeñaba un papel importante en la educación de las mujeres, aunque esta educación solía ser limitada en comparación con la de los hombres. Contexto histórico. La época de Jane Austen fue testigo de una serie de cambios históricos importantes, como la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico en 1807 y la expansión del imperio a través de las guerras napoleónicas. Estos eventos influyeron en la conciencia social y política de la época y, en algunos casos, llevaron a la participación activa de mujeres en movimientos reformistas y abolicionistas. La Inglaterra de la época de Jane Austen era un lugar donde las mujeres tenían roles sociales y económicos limitados, pero donde también había debates en curso sobre cuestiones de igualdad y derechos. Listo. Bueno, listo. Les decía que era así muy importante antes de hablar de la obra, conocer un poquito sobre el autor o la autora en este caso, sobre su vida, ya que esto es altamente influenciado en sus obras. Eso hemos visto, por ejemplo, con las obras de Kafka, que su vida marcó pues como todas sus obras, eh, la tristeza. También hemos visto otros escritores de cuentos, y en este caso vamos a hablar un poquito de Jane Austen, de esa filosofía feminista que adaptó durante su vida y que es altamente influenciable en sus obras. Bueno, entonces vamos a hablar de ella. Es una novelista británica, nace un 16 de diciembre de 1775 y muere un 18 de julio de 1817 a la edad de 41 años. En ese tiempo, por lo general, era muy común que las personas no tuvieran como no vivieran más allá de 50, 60 años, como dicen hoy en día. ¿Me colaboran, por favor, con los micrófonos? Gracias. Bueno, se dice que murió de una enfermedad de Addison, que es como un déficit hormonal, una enfermedad de autosuficiencia inmunológica, pero su muerte no está del todo confirmada porque hay muchos mitos alrededor de eso. La vida de Jane Austen fue muy reservada y solamente las personas como más cercanas a ella
podían tener como información a su vida. Algunos dicen que murió de cáncer, otros de lupus, tuberculosis o incluso hay un mito que dice que murió envenenada. Bueno, Jane Austen fue la séptima hija del reverendo George Austen, un párroco anglicano de la localidad, y de su esposa, Cassandra, una ama de casa. Eran 8 hermanos, siendo Jane y su hermana mayor las únicas 2 mujeres de la familia. Su familia pertenecía a una clase alta, una nobleza rural, burguesía agraria, que eso lo podemos ver en muchas de sus obras, en Orgullo y Prejuicio, Persuasión, etc. Este contexto no salió de ahí y también lo vemos en sus obras. Siempre hablo también mucho como del matrimonio, de las protagonistas, que en aquella época era muy habitual y muy usual que las mujeres se casaran y los hombres también de sociedad de alta clase buscaran como la mujer adecuada para que los acompañara en su vida. Bueno, se dice que se puede apreciar, algunos críticos dicen que aprecian en sus novelas un pensamiento conservador, pero radical en su postura como feminista. Por otro lado, también sabemos que el reverendo Austen, su padre tenía una amplia biblioteca, por lo cual Jane Austen creció rodeada de libros y era una ávida lectora, amaba leer. Bueno, vamos a ver un poquito como de la casa donde se crió Jane Austen. Bueno, aquí les toca leer. Here in the quiet and picturesque village of Chorlton, Hampshire, lived Jane Austen, the highly celebrated novelist. This modest cottage was her home in the latter part of her life. Today we'll take you inside and see the famous writing desk where she wrote her remarkable novels and find out more about her fascinating life in Chorlton. Chorlton, Hampshire lies 16 miles east of Winchester and 46 miles west of central London, in what's been fondly named Jane Austen Country. Thatched cottages, a couple of pubs, a cafe and a small car park are positioned around the modest, unassuming cottage built in the 17th century. Jane's brother Edward, who we'll learn more about later, provided this home on his estate, following a few years of unsettled movements from Bath and then Southampton. Edward had inherited Chorlton House and estate. We have a separate video touring that beautiful property just a quarter of a mile away from Jane's home. Learn about how Edward became a member of the Knight family and heir to this incredible estate. A home from home for Jane, and where she would have gathered great inspiration for her novels. Jane was 33 by the time the family moved in on the 7th of July 1809, along with Martha Lloyd. Let's head inside and find out more. Martha Lloyd had been a close and trusted friend of Jane and the family for many years. In fact, she'd lived with Jane, her sister Cassandra, and Jane's mother ever since Jane's father died, closely followed by Martha's mother in Bath in 1806. Pooling their resources had allowed them to obtain better accommodation and standard of living. We enter the house to the side and walk into the courtyard. The washing is hanging out to dry, one of the many chores that Cassandra and Martha would have undertaken to allow Jane time to write. Jane was very secretive about her writing, and only the closest to her would have been aware. We'll come back to the courtyard later in the tour, but following the one-way system we pass through the garden. No real records exist as to its layout in 1809, but it would have been a traditional country cottage garden, bigger than today, with an orchard and a vegetable patch for Jane's mother to tend. Herb borders used for medical and culinary purposes run around the courtyard and into the main garden.
Visiting the gardens when we're not in a pandemic is free, and you can picnic here and admire the flora. Look out for the museum cat, who can be seen wandering around and doesn't mind a stroke. Bueno, ese fue el jardín. Ahora vamos a observar un momento el lugar en el que Jane Austen escribió todas sus novelas. Bueno, sus últimas seis. So behind me is Jane's writing desk, and it's from here that she wrote all 6 of her novels. Not necessarily in this house, but from this writing table. Her writing was a secret from servants and visitors outside the family. Scribbling on small sheets of paper might have allowed her to easily hide what she was working on if she was disturbed. Nevertheless, it's such a small, fragile table, it could not have been easy. This desk is of such historical importance, it's quite remarkable that it survives today. Seated by the window to write in the light, she had a good view of what was going on in the village. She would often make comments about it in her letters. Bueno, listo. Ya, Bueno, listo. Ya. esa casa que vimos es uno de los museos más visitados británicos hoy en día. Bueno, vida personal e influencia de Jane Austen. Si nosotros buscamos en internet sobre Jane Austen, no vamos a encontrar mucha información, porque en ese tiempo obviamente la información no era como hoy en día, más asequible y bueno, y también encontramos en su mayoría información en inglés. Y solamente podemos encontrar que no se casó, Jane Austen no se casó y final, ahí se resume su vida. Pero también encontramos algunas cositas. Bueno, esa es una frase de ella: el amor no es ciego, sino que ve más allá de lo que ven los ojos. Romántico, como es su estilo. En esa época de Jane Austen no había como un sistema educativo propiamente. La educación de los niños era llevada más como en las escuelas dominicales o las familias más pudientes. Igual Jane Austen viene de una familia más o menos pudiente y su padre era un académico, por lo tal tuvo acceso como a la biblioteca de su papá y se pudo instruir, como dijimos más adelante. Bueno, Jane Austen creció en esta casa, como le pudimos ver. Fue una mujer bastante instruida y mentalmente madura para su época. Murió soltera. Hay mucho misterio, como les decía, sobre su vida amorosa. Eh, Jane Austen escribió algunas cartas a lo largo de su vida, pero fueron quemadas como por su hermana, su única hermana, para proteger su imagen pública. Sí, se dice que si Jane Austen se hubiera casado, igual no tendría como el tiempo, no podríamos conocer esos grandes éxitos y esas novelas, esas historias de esas mujeres que han sido como tan impactantes y que han sido tan exitosas a lo largo de estos 2 últimos siglos. Su genialidad se basa más que todo como en la construcción de sus personajes, eh, de esas mujeres tan autónomas, tan independientes, tan feministas y tan
tan hechas de su personalidad. Incluso Virginia Woolf, la escritora que hablamos el mes pasado, siempre dijo que su máxima referencia fue Jane Austen. Y bueno, pues, y una de las influencias de casi todas las escritoras, como Isabel Allende, esas escritoras súper feministas. Pero Jane Austen sí estuvo a punto de casarse con uno de sus pretendientes, pero sí se enamoró, se llegó a enamorar, pero su pretendiente no le podía como ofrecer ese estatus económico que que se exigía en ese momento. También estuvo a punto de casarse con un reverendo que su familia eh, le, le, le parecía adecuado, pero ella no gustaba de él. Se dice que empezó como a publicar sus obras después de que su padre fallece y ya después de esto queda ella, queda su madre, su hermana y ella como que no con la misma situación económica, por lo tal, entonces ella recurre a su talento como escritora para comenzar a generar un dinero y comienza a publicar bajo un seudónimo por una dama. También se dice que fue que el rey de esa época, Jorge IV, estuvo interesado en ella, fue admirador de Jane Austen, pero ella nunca estuvo interesada en él y siempre lo tachó como una persona, un hombre mujeriego, infiel, extravagante, también porque coleccionaba algunos de los mechones de pelo de sus amantes. Y también bastante terco, dicho por la misma Jane Austen. Su visión fue muy clara sobre la imposición del matrimonio a las mujeres que había en esa época y que era lo más normal que las mujeres se casaran, como les decía anteriormente, encontraran como, y lo vemos muy reflejado en sus novelas, como Orgullo y Prejuicio. Las 5 hijas, sus padres deseaban encontrarle un buen pretendiente. Bueno, ¿Qué tal? bueno, ahora nos resulta muy común, la verdad, y es muy común, muy normal que nosotros hablemos de esos temas, pero en ese tiempo eso era toda una revolución. Por ejemplo, como ustedes ven en Orgullo y Prejuicio, como les decía, hay una frase muy famosa que dice así, es muy irónica, pero dice así. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Como vemos, Jane Austen tenía una mentalidad demasiado avanzada como para la época, iba más allá como de las costumbres y los matrimonios de conveniencia que eran muy normales en esa época. En Emma, Austen también utilizaba mucho como la ironía. La ironía y el romanticismo son como rasgos fundamentales en todas sus obras. Incluso Emma, no sé si ustedes, pero no sé si han escuchado o han visto alguna vez la película Ni Idea, que es una película noventera muy famosa, romántica, y está en Netflix, está basada en esa novela de Jane Austen. Como se la recomiendo. Ah, bueno, sus obras. Entre sus obras, bueno, debemos decir que la escritura de Jane Austen, como les decía, es un realismo, maneja una ironía, un realismo, es muy adelantada a su época, a su tiempo, y lo vemos de una forma como más normal, pero en ese tiempo era muy difícil de ver. Sus novelas se centran como en esas familias normales de la época, muy ordinarias, de clase media, entre media y alta Inglaterra, a principios del siglo XVIII, XIX, y que mm, no es un mito, pues algunas personas catalogan a Jane Austen como novela rosa, pero no es novela rosa, es 100% romanticismo, va dentro del romanticismo, recordemos pues que el género de romanticismo eh, tiene una leve diferencia con la novela romántica. Los críticos literarios dicen que las novelas románticas tienen un origen entre el periodo del romanticismo, recordemos, de finales del siglo XVII, XVIII,
y es como surgido de ese acto de rebeldía hacia el racionalismo, hacia la parte como académica. Y en aquella época se saltaban como esos sucesos, esas tragedias que ocurrían entre las parejas. La novela rosa también tiene esos mismos rasgos, esos sucesos entre esas parejas, pero su argumento suele ser más sencillo, más mm, se refleja pues como en un momento más actual, en un momento de época, son más ligeras, un lenguaje más cotidiano, más sencillo. Esa es la diferencia. Quería pues hacer como ese, ese, quería traer eso a colación. La diferencia entre la novela romántica y la novela rosa. Entonces la novela rosa tiene una literatura como más liviana. Jane Austen es la escritora romántica por excelencia, no solo porque sus obras están dentro del romanticismo, sino también porque sus historias cumplen todos los parámetros de esta novela romántica, incluido pues como el final feliz. Eh, es de las escritoras románticas más reconocidas, más llevadas a adaptaciones cinematográficas exitosas, además de que ella siempre mezcla como, por eso les decía como de su personalidad, porque era una persona con un sarcasmo y una ironía como tan sencilla, como que era parte de ella, como sí. Y bueno, ella empezó a escribir en 1814, publica su primera, vamos a pasar la diapositiva, publica su primera novela, que se llamó eh, Eh, El Parque Mansfield. Es una, Parkman Street. Este es sí, Cuenta la historia cuenta la historia de una niña que es adoptada, que crece en un refinamiento y que tiene como, de todas sus novelas, es como de la protagonista tiene como una actitud más inferior, porque si nosotros vemos los personajes de todas las novelas de Jane Austen, son mujeres empoderadas, feministas, así como ella, que luchan, o no sé si pueden recordar como la protagonista de Orgullo y Prejuicio, más o menos similar a él. Pero entonces en esta novela difiere de sus otras novelas porque la protagonista es más sumisa, más tranquila, sí, de una personalidad más inferior. Bueno, otra de sus novelas que es muy reconocida, que es Sentido y Sensibilidad, esta fue una de las primeras novelas también publicadas por Jane Austen. Eh, Cuando la publicó, decidió como que ocultar su autoría, como les decía anteriormente, la publicó bajo un seudónimo y esta data pues cuenta la historia de dos hermanas que después de que su padre muere quedan como en una situación económica mm, nada buena, prácticamente las deja en la calle, por lo que tienen que acudir a un pariente lejano quien les ayuda y les abre pues como su casa para que ellos puedan ir a vivir ahí. Se enamoran las dos y las dos son tan diferentes, de personalidades muy diferentes, que como son así, tan diferentes, las dos viven como el amor de forma diferente. Otra novela demasiado famosa de Jane Austen es Persuasión. Esta obra la dejó inconclusa. Bueno, realmente la termina de publicar su hermana. Habla como, se dice que es como la novela más personal y autobiográfica porque casi todos los escritores tienen esa novela autobiográfica. Habla como una mujer soltera que se queda sola porque fue su elección. Y uno de los únicos pretendientes a los que ella amó lo rechazó porque no cumplía con los requisitos económicos, como le pasó a ella, como recordemos un poquito de su vida. Su familia pues no le permitió casarse con él porque no cumplía pues con esos requisitos. Y después, años después, se lo encuentra y se da cuenta que es su amor, el amor de toda su vida. Es una novela muy bonita, te la recomiendo.
tiene mucha comedia, es muy fiel como el ingenio que tiene Jane Austen. Para mí es una de mis novelas favoritas de ella. Otra que estoy segura que la han escuchado es Orgullo y Prejuicio, la novela más exitosa y más famosa de Jane Austen, que es la historia de un matrimonio, como ustedes saben, que tiene 5 hijas. Económicamente el matrimonio no está muy bien, por eso están tan afanados en que sus hijas, casar a todas sus hijas con pretendientes más o menos con una situación económica bien. La protagonista de esa película, no sé si la recuerden, es una protagonista sumamente interesante que uno como mujer se identifica mucho con ese personaje porque es ávida, inteligente, muy, muy vivaz al estilo de Jane Austen. Emma, que es la novela que les hablé anteriormente, también súper recomendada, es muy buena, pues no me la he leído, pero yo le decía a Juan Pablo que me la voy a leer. Data pues como la historia de una joven que tiene una situación económica muy buena, pero tiene un padre pues que es hipocondriaco, por lo tal como que no se casa, pero como tiene su vida resuelta económicamente, no tiene afán tampoco de buscar un marido que le dé una buena posición económica, por lo tal no tiene muchas cosas que hacer, entonces su mejor amiga se muda y queda sola, pero conoce otra joven, otra amiga, a la cual ella desea encontrarle el hombre perfecto, el esposo perfecto. Muy buena la historia, como les decía anteriormente, una de las películas más exitosas de los años 90 está basada en esta novela. Y bueno, casi todas las películas de Jane Austen han sido llevadas al cine, entre la más famosa, Orgullo y Prejuicio. Bueno, pasemos a la diapositiva. Y hoy vamos a hablar de una de las obras, de las primeras obras, que es un cuento, Amor y Amistad, es un cuento, una recolección de los primeros relatos que Jane Austen escribió cuando tenía entre 13 y 14 años, casi una adolescente. Whether she's describing bickering families, quiet declarations of love, or juicy gossip, Jane Austen's writing often feels as though it was written just for you. Her dry wit and cheeky playfulness informs her heroines, whose conversational tone welcomes readers with a conspiratorial wink. It's even been said that some readers feel like the author's secret confidant, trading letters with their delightfully wicked friend Jane. But this unique brand of tongue-in-cheek humour is just one of the many feet found in her sly satires of society, civility, and sweeping romance. Written in the early 19th century, Austen's novels decode the sheltered lives of the upper classes in rural England. From resentment couched in pleasantries, to arguing that masks attraction, her work explores the bewildering collision of emotions and etiquette. But while romance is a common thread in her work, Austen dismissed the sentimental style of writing so popular at the time. Instead of lofty love stories, her characters act naturally, and often awkwardly. They trade pragmatic advice, friendly jokes, and not-so-friendly barbs about their arrogant peers. As they grapple with the endless rules of their society, Austen's characters can usually find humour in all the hypocrisy, propriety, and small talk. As Mr. Bennet jokes to his favourite daughter, "For what do we live but to make sport for our neighbours and laugh at them in our turn?" And though her heroines might ridicule senseless social mores, Austen fully understood the practical importance of maintaining appearances. At the time she was writing, a wealthy marriage was a financial necessity for most young women, and she often explores the tension between the mythical quest for love and the economic benefits of making a match. The savvy socialite Mary Crawford sums this up in Mansfield Park. "I would have everybody marry if they can do it properly,
I do not like how people throw themselves away. Unsurprisingly, these themes were also present in Austen's personal life. Born in 1775, she lived in the social circles found in her novels. Jane's parents supported her education and provided space for her to write and publish her work anonymously. But writing was hardly lucrative work, and although she had sparks of chemistry, she never married. Elements of her circumstances can be found in many of her characters, often intelligent women with witty, pragmatic personalities and rich inner lives. These headstrong heroines provide an entertaining anchor for their tumultuous romantic narratives. Like the irreverent Elizabeth Bennet of Pride and Prejudice, whose devotion to her sister's love lives blinds her to a clumsy suitor. Or the iron-willed Anne Elliot of Persuasion, who chooses to remain unmarried after the disappearance of her first love. And Eleanor Dashwood, who fiercely protects her family at the cost of her own desires in Sense and Sensibility. These women all encounter difficult choices about romantic, filial, and financial stability, and they resolve them without sacrificing their values or their sense of humour. Of course, these characters are far from perfect. They often think they have all the answers, and by telling the story from their perspective, Austen tricks the viewer into believing their heroine knows best, only to pull the rug out from under the protagonist and the reader. In Emma, the titular character feels surrounded by dull neighbours and friends who can't hope to match her wit. As her guests prattle on and on about nothing, the reader begins to agree. Emma is the only exciting character in this quiet neighbourhood. Yet despite her swelling ego, Emma may not be as in control as she thinks, in life or love. And Austen's intimate use of perspective makes these revelations doubly surprising, blindsiding both Emma and her audience. But rather than diminishing her host of heroines, these flaws only confirm the inconsistency of all human characters. Their complexity has kept Austen prominent on stage and screen and made her work easily adaptable for modern sensibilities. So hopefully, new readers will continue to find a friend in Miss Austen for many years to come. If you're a fan of Jane Austen, check out this lesson on another British literary giant. Writing 100 years later, Virginia Woolf had a complicated, ever-evolving admiration for Austen, and she might just be the author you need to read next. Listo. Solo queda el libro. Marte. Bueno, mientras llega. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí. Ustedes. Ahí les enviamos una invitación para unirse al grupo de WhatsApp de Club de Lectura por si quieren estar. Entonces, simplemente es que le den clic y ya pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí quedó el link en la caja de comentarios. Y bueno, Marce, te falta la parte del libro. Continuamos. Te Bueno, escuchamos. listo. Hoy decidimos abordar una de las obras menos reconocidas de Jane Austen, pero como era una de las más sencillas, más corticas, como para leer, una recopilación de cuentos, de cartas, como de tres mujeres, muy diferentes las tres. Laura, la vanidosa, la amiga Isabel y la joven Mariana, es que se llama así. Aquí dice que, bueno, la verdad queremos como escuchar sus apreciaciones, si la alcanzaron a leer, les gustó, no les gustó, no sé, queremos escucharlos, porque es como esas de las novelas que dan pizcas de toda la obra extensa que tiene Jane Austen y de esos éxitos que de alguna u otra forma hemos escuchado hablar. No sé si alguien nos quiera compartir cómo, o nos pueden también escribir en el chat, lo leemos. El grupo de WhatsApp
Natalie ahí compartimos las obras, las novelas que nos vamos a leer cada mes. Nos leemos cada mes una obra, hablamos nos encontramos en el mes, hablamos de la obra y me gustaría escuchar como la apreciación de ustedes de esta novela, una novela corta, o no sé qué piense Juan Pablo. Sí. Bueno, básicamente Amor y Amistad es una novela, pues bueno, es un compilado de cuentos. Fue increíble la dinámica de que fue una muchacha muy joven la que pues comenzó con pues escribiendo como toda la información a muy temprana edad. Especialmente porque pues imagínense tener 13 14 años y ya escribir como todas esas narrativas, todas esas historias y también pues no tenían el pensamiento tan desarrollado en torno a la complejidad que ya venía desarrollada, por ejemplo, con Orgullo y Prejuicio. Entonces es muy bueno ver cómo una persona puede desarrollar de forma tan eficaz todos esos elementos. Listo. Ahora, otra cosa, alguien más, si alguien quiere compartir, puede hacerlo. Cada uno puede desbloquear en estos momentos su micrófono por si desean hablar. Ahorita tuve que cerrar uno porque estaba hablando yo. Entonces, no sé si alguno quiera compartir. Entonces, bueno, o pueden levantar la manito, pues escribir ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿alguno quiere leer un fragmento de... Ah, bueno, ahí Mira, dice usted. que Paula dice a Juan Pablo que le gustan las obras y hubo uno que otro fragmento que me hizo reír. Sí, también la mayoría de los personajes se me hicieron un poco hipócritas y otros eran demasiado directos, casi crueles con las personas de menor rango social. Sí, uy, sí, eso pasaba mucho. Hay mera estratificación social en todas las obras. Sí, horrible. Una discriminación hay de clase social. Mire, se escuchan interesantes todas las novelas de Jane Austen, dice por acá Enrique. Daniela dice, hasta el momento no la he leído, pero se ve muy interesante. Pues sí, se la recomendamos mucho para los que están comenzando a leer a Jane Austen, que deben de leer a Jane Austen, porque una escritora, como dice Juan Pablo, mentalmente para la época, demasiado, con un carácter bastante fuerte y muy sensata. Otra cosa Eh, que era muy chévere era que, pues, en esa época obviamente las mujeres no tenían, sí, Ni poder derechos. ni voto. Entonces, por ejemplo, Jane Austen, ella escribía, pero nadie más sabía excepto su familia, Sus porque hermanas, ni los propios meseros, hermanos. y bueno, y hermanos, su familia básicamente casi ni sabía. Entonces, ella le tocó básicamente como a escondidas escribir todas esas novelas en esa sillita, con ese escritorio. Entonces, imagínense, escribir a mano todos esos libros tan grandes. Así que son muchos elementos que eh, pueden ahí ver. Es Bueno, que aquí van a hablar, entonces los si voy a... miran para la época de Virginia espera, Woolf, que aquí hay no es dos personas que van a mucho, compartir, entonces voy a pedir, voy a poner a user, listo. Entonces admitir, ahí que hay dos con la manito levantada. Lo primero voy a poner a Enrique. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. hola. Eh, pues hasta ahorita lo que he mirado de la sesión, pues me parece muy interesante su novela. Se mira que pues tiene un gran contenido, pero lo que no, también sobre la personalidad de ella, que alcancé a percibir que ella era una mujer que enarbolaba la bandera sobre lo que era el feminismo, defendía mucho la postura sobre las mujeres y pues por decir así se va a respetar, pero también era como muy enigmática porque no tenía pues una vida amorosa estable, ni tampoco pues se dejaba, o sea, no dejaba fluir mucho su personalidad, sus sentimientos, creo yo, gracias. Listo, muchísimas gracias, Enrique. Entonces, muy válida tu opinión. Buenas noches. Buenas noches. Pues, sí, frente a la autora Jane Austen,
me interesó más que todo en ella es como la mayor parte de las novelas que tiene esta autora es frente al desamor que tuvo con un político que se llamaba eh, Thomas Lefroy, que es pues, que ella, que es el desamor de Augen. Entonces, una de las obras de ella que pues, ustedes mismos presentamos, que es la del, que es dedicado solamente a, pues, a Lefroy, ¿no? Que se llama Orgullo y Prejuicio, que esta novela narra sobre las aventuras y desaventuras amorosas de la hermana de Ned, en donde como viene como una parte de la historia real y la del cuento de Jane Austen con el Troy, ¿no? Pues yo escuché, no sé si sea cierto, que Lefroy no fue parte, pues, no quiso a, algo con la autora por el pensamiento que tenía, ¿no? Y eso Sí, es todo. pues sí. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Cómo es que es tu nombre? Sí, sí, lo vi. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, ahora no sé si alguno quiera leer un fragmento del libro. Entonces, pueden levantar la manito si alguien quiere leerla. Ah, y si no, pues lo leeré yo. Ah, Enrique quiere leer. Bueno, entonces vamos a darle espacio. Desde el principio, ¿no? Sí, señor. Bueno, después de haberse desprendido tan noblemente de los grilletes de la autoridad paterna por medio de un matrimonio clandestino, decidieron no traicionar jamás la buena opción que se habían ganado en el mundo. Por este comportamiento y no aceptar ningún tipo de propuesta de reconciliación que pudiera proceder de sus padres. Si bien su noble independencia nunca se vio expuesta a esta última prueba. Llevaban solo unos meses casados cuando dio comienzo nuestra visita, y durante ese tiempo habían vivido muy bien, gracias a una considerable suma de dinero que Augustus había graciosamente del lado del escritorio de su indigno padre, pocos días antes de su unión con Sofía. Con nuestra llegada, sus gastos aumentaron considerablemente, aunque sus medios para cubrirlo estaban casi agotados, pero ellos, elevadas criaturas, se negaron a reflexionar por un momento sobre sus problemas pecuarios y se hubieran sonrojado ante la sola idea de pagar sus deudas. Ay, ¿cuál fue su recompensa por tan desinteresado comportamiento? Sí, y algo que era muy interesante, por ejemplo, de Virginia Woolf, era que ella hablaba, por ejemplo, de los desmayos, también como de forma satírica, pero porque en esa época, pues, como que nadie se desmayaba. Era como una manera también de la chiste que hacía Jane Austen. Pero en este caso, sí, todos endeudados, ahí sí todo el mundo se habría preocupado infinitamente. Así que es como lo curioso de ese comentario. Y aquí ya podemos entonces terminar como con esa parte de ese texto. Entonces, si quieres, pues continuar, o si quieres, Wendy, o bueno, Enrique, dale tú. El Y ya, bello, sí, el bello Augustus fue arrestado y todos nos vimos en la ruina. El ignominioso comportamiento de quienes perpetraron tan ruin traición sorprenderá tu dulce naturaleza. Queridísima Marianne, tanto como entonces afectó la delicada sensibilidad de Edward, de Sofía, de tu Laura y del mismo Augustus. Y para completar aquella barbaridad sin igual, fuimos informados de que pronto se llevaría a cabo un embargo de la casa. ¿Qué podíamos haber, ¿a qué podíamos hacer si no lo que hicimos?
todos suspiramos y nos desmayamos sobre el sofá. Adeu. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a ver un momento un video de cómo se adaptó la novela ahorita en televisión. Entonces es un breve tráiler de Amor y Amistad. Bueno, en película. Así que lo vamos a ver. Parece que Lady Susan nos visitará. ¿Lady Susan Vernon? Esa mujer es un demonio. Enhorabuena, estáis a punto de recibir a la mayor seductora de Inglaterra. Discúlpenme por llegar así. Qué deliciosa pose familiar. La señora Cross será mi acompañante para deshacer mi equipaje. Como hay amistad entre nosotras, el pago de un salario sería ofensivo para las dos. Mi cuñado Charles Vernon es muy rico. El apuro de uno es la ocasión de otro. Sir James Martin, muy rico y algo simple. ¡Qué divertido! Bolitas verdes. ¿Cómo se llaman? Guisantes. Si mi hija no fuera tan mentecata, ya estaría comprometida con él. Mamá, sé que Sir James es un hombre bueno, pero casarse es para toda la vida. Por mi experiencia, no. Te presento a Lady Susan. Es un placer conocerla. Es apuesto, ¿verdad? De un modo desmañado. Mandarin está aquí. ¿Ha visto a mi marido? Qué antipática. Delira. Si es celosa, que no se hubiera casado con alguien tan encantador. Esa mujer siempre se sale con la suya. Tiene un extraño dominio de los entresijos del carácter del varón. Un contacto continuado entre Lady Susan y tú destruiría el sosiego de nuestras vidas. Será un placer. Qué poco caballeroso. Me gusta la visita de Sir James. Church. Se dice así. Todo junto. Verán, busqué el pueblo Church y Hill. No encontraba nada. Solo veía esta gran casa. Me prometió que cortaría el contacto con esta mujer. Fue un error casarte con Johnson. Demasiado viejo para dominarlo, demasiado joven para morir. Lady Susan. ¿Cómo osa dirigirse a mí? Váyase o le haré azotar. Indignante. ¿No lo conocías? Le conozco bien, nunca le hablaría así a un extraño. Listo. Y bueno, creo que tenemos aquí un último fragmento. Si Wendy, que había levantado la mano, quiere leer. Y si no, pues hay que llamarse. Bueno, no sé. Bueno, Wendy ya va a leer. Buenas tardes, noches ya. Buenas noches. Janet tenía entonces solo 15 años. Poseía una buena disposición natural, estaba dotada de un corazón susceptible y era simpática. De haber sido estimuladas apropiadamente, estas cualidades habrían sido un verdadero adorno en su naturaleza humana. Desgraciadamente, su padre no poseía un alma lo suficientemente elevada para admirar una disposición tan prometedora y se había esforzado con todos los medios a su alcance por prevenir que sus buenas cualidades se desarrollaran con los años. En realidad, había eliminado de tal forma la noble y natural sensibilidad de su corazón, que había conseguido incluso que aceptara la proposición de matrimonio de un joven de su recomendación. El matrimonio debía celebrarse en pocos meses y Graham se encontraba en la casa cuando llegamos. Enseguida nos dimos cuenta de la clase de persona que era, exactamente el tipo de hombre que hubiera elegido MacDonald. Dijeron que era sensible, instruido y agradable. Nosotras decidimos no juzgar tales naderías, convencidas de que no poseía alma, de que nunca había leído los lamentos de Werther y de que su pelo no guardaba el menor parecido con el de Augur. Pensábamos que con toda claridad Janet no podía sentir el menor afecto por él, o al menos que no debía sentirlo. La misma circunstancia de que el joven era la elección de su padre hablaba tanto en su contra que, incluso si en todos los demás hubiese podido merecer su esposo, aquella circunstancia debería ser causada suficiente a los ojos de Janet para rechazarlo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ya terminando pues esta reunión, vamos a hacer un breve comentario. En Club de Lectura, Constelación de las Palabras, explorar las obras de Jane Austen y en particular su colección de escritos tempranos titulada Amor y Amistad, fue una experiencia enriquecedora y reveladora.
A lo largo de nuestra reunión descubrimos el talento literario incipiente de Austen y cómo su estilo evolucionó con el tiempo. Explorar las obras menos conocidas de Austen nos permitió apreciar su capacidad para crear personajes intrigantes y situaciones humorísticas, incluso en sus primeros escritos. Además, a través de Amor y Amistad podemos vislumbrar las semillas de su aguda observación social y su capacidad para satirizar la sociedad de su época. Las conversaciones en el club nos llevaron a una comprensión más profunda de la influencia de Jane Austen y también nos permitió explorar más las dinámicas de género y las convenciones sociales en sus obras. Estos elementos nos llevaron a una comprensión más profunda de la influencia duradera de Jane Austen en la literatura y la cultura, así como en la exploración a las dinámicas de género y las convenciones sociales en sus obras. Por último, queremos informar que el ganador de este mes de octubre, que va a venir, pues fue obviamente Stephen King, pero el libro que entonces vamos a leer se llama La Torre Oscura. Este libro, así como Harry Potter, tiene 8 partes, entonces esta es la parte 1. Vamos a conocer como el preámbulo de este libro. Es más como de ciencia ficción, pero pues igual va a estar muy chévere verlo. Y por último, ¿cuál era la otra cosa que vamos a decir? Bueno, vamos entonces por favor, a llenar la asistencia. Ya les va a compartir el enlace. Y pues vamos a dejar 5 minuticos ahí la reunión pues abierta para que pues se inscriban y ya entonces terminamos. Aquí por acá Julie decía que conocer un poco la vida de esta autora nos lleva al pasado, pero teniendo en cuenta lo diferente que podía pensar a pesar de la época en la que se encontraba, fue muy interesante. Muy interesante, dice Kelly. Nayerli dice que es súper chévere. Mafe dice que se ve interesante y muy llamativa. La verdad, esas historias cuentan como esas historias llenas de clases sociales y algún conflicto de más. Asimismo, se ve interesante la vida del autor. Y listo, esos fueron los comentarios. Por el club, por el grupo del Club de Lectura, le estaremos compartiendo el libro de Stephen King. Recordemos que es el escritor de género de terror más leído de todos los tiempos, y también todas sus películas son demasiado exitosas, como Carrie, It, entre otras. Agradecemos mucho la participación de todos y gracias, nos encontramos el mes siguiente, el mes siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos vemos entonces y vamos a terminar entonces con Feliz fin de semana a todos. Y ya. Bueno, hay alguien que tiene la mano levantada. Sí. Habla, comparte. No, compartir, sino que va a ir una información adicional de cómo yo sé esta historia, ¿no? Sí. Pues es un tanto curioso cómo yo sé la historia de Janet Austen. Sí, creo que entonces, es que hay un juego, no recuerdo muy bien el nombre, en donde hay filósofos que interpretan personajes en este tipo de juego, ¿no? En donde la filosofía principal al que se ausentó este juego fue la de la de Nietzsche, ¿no? Donde es interesante el juego en el que yo no lo jugué, pero sí vi como otros jugaban ese juego. Me interesó la historia, cómo se desglosaba con los pensamientos y historias reales, ¿no? Como yo me enteré de esta historia frente a unos jefes del juego que se llamaban así, que tenían el nombre de los autores y decían cada uno la historia de lo que pasó. Entonces, así fue como yo me di cuenta de esta historia. Pero qué bueno, me alegra mucho que haya como puntos culturales tan amplios como para abordar esos, para abordar a la autora, la escritora.
Listo. Entonces, yo creo que ya muchos habrán llenado la asistencia. Así que ya vamos a dar por terminar la reunión. Que tengan un excelente fin de semana. Ahí les vamos a compartir el libro y entonces nos vemos dentro de un mes. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos.